Hola, hola mis queridos amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo de tu podcast Tormentas Perfectas. El capítulo de hoy se llama El origen del miedo. El origen del miedo. Recuerden que la semana pasada estuvimos hablando sobre el marketing del miedo y sobre la industria tan grande que hay detrás de esta emoción. Por eso me pareció muy importante y muy prudente que pudiéramos invertir un poco más de tiempo en profundizar de dónde nacen los miedos, por qué son los miedos y cuáles son las estrategias para poder desbaratarlos en nuestra vida. Entonces, no te puedes perder este capítulo. Aprovecho además para recordarte que tenemos un taller de seguros de vida. Recuerda que hemos venido hablando de cuál es el seguro que necesitamos mantener vigente durante todo el tiempo que estemos en esta tierra y se llama autoconfianza. Entonces ya lo sabes, si estás interesada, por favor o interesado, levanta la mano, envía tu mensaje, cuéntame inclusive a través del chat que yo estaré muy pendiente para agendarte. Y quiero aprovechar para agradecer a todos estos amigos maravillosos que nos escuchan por Spotify o por YouTube. Recuerda que debes inscribirte en la plataforma, pero también nos ayuda mucho dándole like a este video. Les envío un beso grandote, un gran abrazo a todos esos amigos nacionales, a nuestros amigos internacionales que alimentan mi alma con sus mensajes. Gracias, gracias, gracias. Y a la Fundación Estar Bien, Fundación para el Desarrollo Integral de la Familia, que permite que hoy nos podamos encontrar aquí y además en un hermoso espacio. Quiero que hagas memoria de la fascinación que teníamos por lo desconocido, sobre todo algunos años atrás, cuando éramos adolescentes. Algunos de nosotros nos encantaban las películas de terror. Otros hacíamos largas filas para subirnos en una atracción mecánica e inclusive para entrar a una casa encantada. Jugábamos a hacer tablas Ouija, a preguntarle a los espíritus a través de una tijera para saber si estaban diciendo verdades o mentiras. Y pasamos de tenerle miedo al coco, que tal vez estaba escondido debajo de la cama o metido en el closet, o tal vez a pasar por ese oscuro pasillo que nos llevaba a las escaleras, a tener que pagar para que nos asusten. Los estudios muestran que querer vivir situaciones aterradoras en espacios seguros hacen que las diferentes hormonas en tu cuerpo comiencen a bombear, y particularmente una de ellas, que es la hormona del estrés, es decir, el cortisol. Recuerden que el cortisol hace que todo nuestro cuerpo esté en alerta, que sabe que hay una amenaza, ayuda a movilizar la energía que se requiere para salir corriendo y huir de esta situación. Pero también está la adrenalina, que aumenta la frecuencia cardíaca, nuestra presión arterial y nuestra respiración. Si alguno ha vivido alguna situación de alta tensión, donde alguna persona sale herida, estas personas no sienten dolor en el mismo momento, sino que a medida que pasa el tiempo, cuando el cuerpo pasa ese shock y comienza como a enfriarse, la persona va sintiendo gradualmente el dolor. Mi esposo fue víctima de los delincuentes cuando tenían un negocio de joyería junto con su familia. Uno de los asaltantes amenazó a su papá colocando un revólver frente a su cara. La actuación de mi esposo fue ponerse en medio de su papá y el arma, y él puso su mano sobre el cañón. Cuando el asaltante disparó, él dice que sintió como un pellizco, como un quemón, pero no dolor. Inclusive, el médico que lo vio decía que parecía como si la bala hubiese sido guiada, porque a pesar que en la mano existen muchas terminaciones nerviosas y muchos músculos, ninguno había sido afectado. El tiro había entrado por un lado de la mano y había salido por la muñeca. Era impresionante. Te cuento esto para recordarte que los milagros existen. Pero volviendo al tema del miedo, la adrenalina que bombea nuestro cuerpo y el cortisol
te dejan temblando las manos, temblando las piernas, hasta inclusive no tener fuerzas para sostenerse. Habría que revisar cuál es el proveedor que deseamos de adrenalina, porque así como lo puedes obtener de una película de terror, pues también de algunos deportes extremos, como el rafting, el canotaje, el paracaidismo. La mayoría de nuestros miedos son creaciones psicológicas, pero lo peor del miedo que he creado es cuando aprendemos y condicionamos nuestro pensar a los miedos de otros. Los miedos heredados son temores y ansiedades que no siempre se originan en experiencias personales, sino que pueden ser transmitidos de generación en generación a través de factores ambientales, culturales y posiblemente genéticos. Los niños pueden aprender miedos observando las reacciones de sus padres o cuidadores ante situaciones o estímulos específicos. Revisa cuáles son los miedos que tú tienes, porque a lo mejor son miedos heredados. Tal vez tu mamá le tenía mucho miedo a los perros por una experiencia que ella tuvo. Y tú también le tienes miedo a los caninos. O tal vez el miedo a lo desconocido, lo que no te permite explorar nuevas oportunidades. O miedo a enfermarse. Y se experimenta una preocupación excesiva y persistente por tu salud, interpretando sensaciones corporales normales como signos de alarma y de enfermedad grave. Revisémonos. ¿Cuáles son nuestros miedos? Hay dos tipos de miedo. El primero de ellos tiene que ver con los miedos reales o instintivos, que están ligados a peligros físicos inminentes. Estos son los que te obligan a correr o te paralizan inclusive, o te paralizan y no te dejan mover. Pero también, como te lo decía, hay otros miedos que son los miedos psicológicos, que tienen que ver con las percepciones, con las creencias o las experiencias internas que nos pueden generar ansiedad y angustia. Por ejemplo, el miedo a la oscuridad, el miedo a los ruidos fuertes, a los extraños, a la separación, el miedo a la soledad, el miedo a las serpientes o a las arañas. Como ya te había dicho, el miedo puede aprenderse a través de las experiencias negativas que tengamos, pero también se puede generar por una presión social, dando una gran importancia a la opinión de los demás, al qué dirán y el qué pensarán de mí. El origen del miedo está causado por nuestras creencias y pensamientos, y creo que esta es la base fundamental que nos limita o nos proyecta a tener una vida más feliz y más plena. Porque si ponemos nuestros pensamientos y creencias en el lugar adecuado, en el espacio adecuado y en la persona adecuada, vamos a tener éxito y muchos menos elementos para preocuparnos en nuestra vida. De manera especial, los psicólogos y terapeutas enfatizan en la importancia de la fe, en la creencia en algo como componente que beneficia la salud mental y el bienestar. La fe te ayuda a tener esperanza y optimismo en esos momentos de adversidad, cuando las cosas no van como quisieras, cuando una enfermedad toca la puerta, cuando sufrimos una pérdida física, pero también material, cuando de manera repentina nos quedamos sin trabajo, cuando las deudas nos están ahogando, cuando descubrimos una traición. La fe te ayuda a tener propósito y un significado a la vida, cuando creemos que hay algo mucho más grande que nosotros mismos y que tenemos un propósito con ese ser extraordinario que nos tiene en cuenta en sus planes, que somos únicos e irrepetibles, que somos amados y valorados por un Dios que tiene todo el poder, que tiene toda la grandeza y toda la paciencia para enseñarnos e inclusive para esperarnos. Dice la palabra de Dios que todos tenemos una medida de fe. Por tanto, tú tienes fe. En Marcos se relata la historia de un padre de familia que lleva a su hijo endemoniado para que sea sanado por el Señor Jesús. Y dice: Maestro, traje a mi hijo para que lo sanaras. Está poseído por un espíritu maligno que no le permite hablar.
Y siempre que este espíritu se apodera de él, lo tira violentamente al suelo y él echa espuma por la boca, rechina los dientes y se pone rígido. Así que le pedí a tus discípulos que echaran fuera al espíritu maligno, pero no pudieron hacerlo. Jesús les dijo: gente sin fe, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme al muchacho. Así que se lo llevaron. Cuando el espíritu maligno vio a Jesús, le causó una violenta convulsión al muchacho, quien cayó al piso retorciéndose y echando espuma por la boca. ¿Hace cuánto tiempo que le pasa esto?, preguntó Jesús al padre del muchacho. Desde que era muy pequeño, contestó él. A menudo el espíritu lo arroja al fuego o al agua para matarlo. Ten misericordia de nosotros. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos si puedes. ¿Cómo que si puedo?, preguntó Jesús. Todo es posible si uno cree. Al instante el padre clamó: sí, creo, pero ayúdame a superar mi incredulidad. Este hombre pidió ayuda con su incredulidad. La incredulidad nos arrastra a peligrosas selvas de temor y de miedo. Y es posible que tu fe esté enferma, así como de pronto alguna de estas plantas que nos rodean y que tal vez no esté dando fruto, no esté floreciendo. Y sus causas pueden ir desde la tierra en donde está plantada hasta el descuido por parte de sus cuidadores al no brindarle los nutrientes, el agua, la luz necesaria. Es importantísimo evaluar cómo nos estamos alimentando diariamente para hacer crecer y florecer nuestra fe. La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Y es imposible tener fe si no oímos de Dios, si no buscamos quien nos hable de Dios, si no buscamos a Dios. A veces también los que hemos venido caminando con Dios hace rato, argumentamos o justificamos para no hacer lo que Dios nos pide, porque la fe es obediencia. Pero muchas veces disfrazamos de espiritualidad nuestra rebeldía y terminamos diciendo cosas como: Dios conoce mi corazón, Dios entiende mi forma de ser, Dios es amor y también esto me lo perdona. No nos llamemos al autoengaño. Dios nos pide obediencia. Nos pide que confiemos en Él y que su perfecto y maravilloso amor busca nuestro bien. Y si afinamos nuestros oídos, estoy segura que tú vas a escuchar frases como: pelea esta batalla, pon la otra mejilla y deja esto pasar, mantén la calma. Pero también he escuchado cuando me dice: ruge, porque este es el momento, muévete, pelea por tu tierra, no te preocupes, yo estoy contigo en medio de este desierto. Adelante, enfréntate al mar, que yo no te dejaré ahogar. La fe sin obras es muerta. Si tú tienes fe, pero no actúas conforme a ella, ¿qué podrías lograr? Cuando Jesús muere, hay dos ladrones con él crucificado. Uno de ellos tiene la plena convicción que el hombre que está a su lado no ha hecho nada malo y tuvo fe para expresarle su esperanza de salvación. El otro, por el contrario, tenía fe que iba a morir y no existía en él ninguna expectativa para esperar lo bueno. Yo te invito a que esperes lo bueno, a que atesores tus promesas, pero también a que hagas realidad en tu vida los mandamientos que Dios nos ha dado. Hasta el Señor Jesús decía que Él no venía a hacer su propia voluntad, sino la del Padre, que era quien lo había enviado. Pidamos a Dios hoy que nuestros miedos queden ahogados en su perfecto amor, que seamos trasplantados si es necesario, renunciando a lo que vemos para aceptar lo que no vemos, pidiéndole que nos ayude en nuestra incredulidad y que nos muestre su gran amor, aumentando nuestra fe en su palabra, en sus promesas, que podamos acercar y llevar a otros el reino de Dios, las buenas noticias
a todo aquel que lo necesita, a través de tus brazos, de tu palabra, de tu sonrisa, de tu mirada, de tus gestos, de tus emociones. Yo hoy los quiero abrazar a ustedes con todo mi corazón. Y no olvides compartir este mensaje con tus amigos, con tus familiares, porque a veces los que más necesitan no son aquellos que más lo expresan. Te deseo un feliz fin de semana, un comienzo de agosto maravilloso y recuerda que el amor de Dios nunca se agota y que tienes una medida de fe muy importante en tu corazón. Increméntala, nútrela, aliméntala y cree que lo mejor está por venir. Chao, chao.